Me encanta la gente que no para de crear nuevos mundos, nuevas historias, nuevos personajes. ¿Y sabéis quién está creando su propio universo? La editorial Maldragón. Y tenemos con nosotros a su editor, Raúl Cordero, y a los humoristas Idígoras y Pachi, que vendrán a hablarnos de qué están haciendo y cuál es su trabajo. Quedaos, ¿tienes las palomitas preparadas? Quédate ahí. El nacimiento de una editorial obviamente siempre es algo que celebrar, y más para los que nos apasiona eso de tener los libros en físico, en casa, poder tocarlos y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, la duda o la pregunta que a mí me surge, y lo que es interesante, es cómo en mitad de todo este contexto que estamos viviendo ahora, muy diferente a como estábamos antes y demás, que afecta a todos los ámbitos, incluso a Fricón, ¿cómo surge, ¿no? el proyecto? ¿Cómo surge la idea? ¿Cuál es la chispa, esa necesidad que vosotros sentís? Decir, oye, creo que esto es nuestro camino y tenemos que seguir hacia aquí, ¿no? Bueno, la verdad que, como tú bien dices, la pandemia un poco nos ha puesto la vida patas arriba. Y es verdad que muchas veces tú piensas, yo haría esto si tuviera tiempo. Yo tengo este proyecto, pero no tengo tiempo. Estoy inmerso en mi trabajo diario y el tiempo que me queda es para descansar o para... Es verdad que durante el confinamiento nos encerraron prácticamente en las casas, y a partir de ahí pues yo dije, bueno, yo soy una persona que yo tengo este proyecto, esta inquietud, y ahora es el momento, ¿no? Ahora que tengo tiempo, puedo estar en casa tranquilo, pues ¿por qué no lo voy a desarrollar? Entonces pues me faltaba el empujoncito de la formación, porque la experiencia ya la tengo. Y pues nada, a partir de ahí me saqué el máster, y ya otra ventaja que yo tenía es que estamos hartos de ver artistas muy buenos que no tienen, digamos, cancha para desarrollar sus proyectos, y una editorial es el trampolín. Así que entre la pandemia, el tiempo que nos dejó la pandemia, la ilusión y la gana, pues ahí surgió un poco Maldragón. La verdad es que es el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Al final, eso que has dicho muy bien antes, de tener tiempo, que siempre estamos diciendo, estos proyectos, si yo tuviese, y de repente, ¡pum!, ahí tienes ahora todo el tiempo del mundo, venga, aprovechalo, claro, ¿no? ¿Y tú crees que el hecho de, porque a nadie se nos escapa, que a día de hoy, con todas las nuevas tecnologías y demás, atraer a los lectores es muy complejo, es una tarea de héroes, más que de otra cosa? Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que el hecho de haber estado encerrado en casa, igual que ha habido gente a la que nos ha dado el tiempo para poder desarrollar cosas, ha hecho también que crezca una necesidad por buscar otro tipo de ocio? No solamente, había gente que al poco tiempo ya estaba aburrido de Instagram, de la tele, de YouTube, de Netflix. Ya me he visto Netflix 3 veces, ¿no? Me he pasado Netflix ya y todo ese tipo de cosas. ¿Tú crees que eso ha hecho que haya gente que se vuelva como a reconciliar con la lectura, que es algo más, digamos, que es algo que llena más tiempo, que no es algo tan inmediato, sino que es algo que puedes ir disfrutando mucho más tiempo, más acorde a cómo ha sido nuestra realidad hace estos últimos años? Sí, yo creo que sí, que los lectores siempre han estado ahí, y hay una cosa que siempre tiene la lectura respecto al tema de serie o película, ¿no? Que la lectura, hay cualquier temática que tú busques. Y es verdad que el tipo de series, películas, pues casi que te dicen lo que tienen que ver. No tanto, pero sí. Y la lectura, tanto el cómic como la literatura, tú puedes buscar cualquier tema, puedes buscar cualquier motivación y la vas a encontrar. Entonces, un poco, creo que las editoriales lo que tienen que intentar es cubrir ese tipo de necesidad, ese tipo de temática que va buscando el lector, y nada, seguir ahí. Y de hecho, respecto a eso que decías de seguir buscando, en esa búsqueda, ¿no?, que tienen los lectores también, y que también tiene que hacer la editorial por buscar su propia voz, por buscar todo esto, ¿vosotros pensáis que un buen termómetro, digamos, de esa búsqueda y sobre todo de ese encuentro con los lectores, ¿no?, es quizás el éxito, o sea, como, digamos, medir ese termómetro, el éxito de vuestras campañas de crowdfunding, que son con los que habéis estado, o que lanzasteis en un primer momento todo el tema de Historias de un año sisomanío, y que estáis repitiendo también ahora con Monstruos Ibéricos? Entonces, ¿pensáis que digamos, puede ser un buen termómetro para medir esa necesidad, ¿no?, de la gente?
Sí, la verdad es que la campaña de crowdfunding tiene muchas ventajas y una de ellas es esa misma, ¿no? Que si es un proyecto que es válido, que tiene calidad, que detrás se ve un gran trabajo, normalmente pues tendrá una mayor tasa de éxito. También es verdad que el tema de hacer crowdfunding es, desgraciadamente, porque ahora con el tema de que no hay ferias del libro, no hay eventos grandes donde puedan confluir el lector y el artista, pues nos vemos también obligados a a usar esta herramienta, ¿no? Pero sí, como tú bien dices, si es un proyecto cuya temática tenga tirón o sea graciosa o tenga alguna peculiaridad así puntual, potente, está claro que la gente lo va a apoyar y le va a interesar. A ver, esa era la siguiente pregunta que iba a hacerte, ¿no? El por qué haber seleccionado esto. Pero bueno, creo que más o menos ha quedado contestada, bueno, ¿no? Eso. Tú sabes, estamos encerrados, el tema de eventos multitudinarios, eso obviamente era una de las razones. Otra de las razones, empezamos desde cero prácticamente. Nosotros ojalá tuviéramos muchos fondos económicos, pero realmente otra ventaja que es si tú presentas un proyecto, que tú apuestas por él, que es bueno, que el autor se lo ha currado y puede ser interesante, pues la gente lo apoya y bueno, es una ventaja, digamos, el tema del prepago, ¿no? Perdón. Claro, Otra ventaja del crowdfunding es que, bueno, tú solo no te vas a llevar el libro, ¿no? Que a lo mejor acompañado o pues te vas a llevar la firma del autor, que es imposible en estos días llevártela, o sea que la gente te va a demandar un poco de que cuides el producto, en este caso pues el libro, y nosotros pues nos vamos a volcar con ello, ¿no? la verdad es que sí, o sea, una de las cosas que puede aportar el tema del crowdfunding no es solamente lo que habías dicho, porque muchas veces todavía la gente lo ve como algo un poco raro, ¿no? O como no meter, ¿por qué están haciendo esto? Y sin embargo, lo que has dicho antes, bueno, al final es un pay-per-view, por así decirlo, ¿no? Un pago previo, que no es lo que estás haciendo, decir, oye, pues mira, no solamente vas a tener esto, que es lo que estamos editando, sino que además puedes llevarte, oye, pues la firma, puedes llevarte a lo mejor un original de algo, un dibujo hecho por uno de los autores o alguien de los que haya ilustrado esto. Es decir, siempre se ofrecen cosas que además son muy potentes, ¿no? Y que no es solamente el hecho de decir, participo de comprar un libro, como podría ir a cualquier librería, sino participo además de algo más especial, que es que me voy a llevar algo y aparte estoy ayudando a que todo este proyecto salga adelante, ¿no? Que creo que eso también es la finalidad o lo que permite a las empresas y seguir al final. Al fin y al cabo realmente es como una precompra, vaya. Hay otros sitios, sí, de Europa donde está más extendido, y en Estados Unidos ya ni te digo. Incluso en Estados Unidos las grandes firmas que no tienen necesidad de usar este tipo de plataformas la usan. Más bien es para eso, para dar, sobre todo tiene un componente de publicidad muy grande. Claro. Y también pues la ventaja de que, oye, tenemos este proyecto, pero si crece un poquito más, os vamos a premiar pues llevándote algo exclusivo que después en tienda no lo vais a encontrar. Y esto es verdad que al coleccionista le encanta, ¿no? Y siempre que cuides esa parte dándole un poquito de calidad, pues está claro que la gente va a responder y le gusta. Nosotros en principio el tema de crowdfunding pues sí como al ser una herramienta la vamos a seguir usando, pero ya eso también nos ayuda a sacar otras publicaciones de manera tradicional. Es decir, directamente al mercado. Claro, va creando una infraestructura, va dando una estabilidad también, ¿no? Con la que podéis afrontar otro tipo de proyectos. Hablando justo de eso, una de las cosas que he visto cuando estuve digamos, analizando un poco y viendo cuál iban a ser vuestros pasos o los que habíais dado hasta ahora, que os había ido muy bien con el libro de Idígoras y Pachi, y con todo lo que está viniendo después, la verdad que también está teniendo muy buena aceptación. Hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que una de vuestras biografías, por decirlo de una manera, dentro del programa editorial o dentro de la línea editorial que queríais abarcar, había cómics, libros ilustrados, narrativa de ficción y una cosa que me llama mucha atención, juegos de mesa. Todo esto, que es un universo enorme, que abarca muchísimo, yo imagino que a la hora de elegir prioridades, de decir, bueno, ¿hacia dónde nos vamos? ¿No? ¿Hacia qué lado? ¿Cuál es el proyecto que viene ahora?
o esto, tiene que ser bastante complejo. Es decir, ¿cómo funciona ese proyecto, o sea, ese proceso a la hora de decir, oye, mira, estas son las líneas que queremos abarcar, vale, ¿a qué le damos prioridad ahora? ¿Qué elegimos después? ¿Por qué? ¿No? Un poco como... Sí, eso, digamos, es la parte más complicada, digamos, dentro de una editorial o de un proyecto. Decir, bueno, decidir, nosotros tenemos recursos finitos y personal también finito. Entonces, claro, cuando te llega un proyecto hay que recogerlo como lo que es, con seriedad, viendo un poco lo que es. Y va a depender un poco el consenso de todos, ¿no? Lo que nos llama, pues es lo que vamos a publicar realmente. También es verdad que hace un pequeño estudio de mercado viendo si hay esa necesidad o hay menos de ese producto. Por ejemplo, los juegos de mesa, pues ahora quizá empecemos con temas más infantil, porque vemos que es un campo donde los padres demandan, ahora que pasamos mucho tiempo en casa, esa parte, ¿no? Y bueno, vamos a intentar darle un plus a esos juegos para que no solo sean juegos infantiles que jueguen los peques y solo se diviertan los peques. Vamos a intentar implicar un poquito más a los padres. Entonces, pues ahora nos están llegando bastante más proyectos que al principio. Al principio, pues inicia y tienes incluso tú que proponerlo. Ahora ya ha llegado el punto de que nos llegan muchos proyectos. Y la verdad es que donde pierdes ahora un poco más esfuerzo en leértelo todo, claro, estudiártelo todo, y a partir de ahí pues hacer una pequeña clasificación interna y ir sacando los proyectos a medida que los vamos viendo que son interesantes y descartando, por desgracia, algunos que por esfuerzo o recursos propios tampoco los podemos abarcar. De hecho, me parece muy curioso eso que comentas, porque al final fíjate cómo el tiempo, que es lo que hablábamos, que para algunas cosas nos permite hacer algo, ¿no? Nos permite, en este caso, este recurso y demás, se vuelve también un aliado de cara a es tiempo lo que voy a cubrir con lo que yo estoy creando, que es lo que decía antes, claro, de cómo entretener a los niños, a los padres con los niños, ¿no? Pues al final también le estoy dando posibilidades de tiempo gracias al tiempo que libre, entre comillas, o que tú puedes invertir en esta actividad. Me ha llamado mucho la atención que cuando hablé con Idigo Arapipachi, una de las cosas de las que hicimos mucho hincapié también fue en el tema de recuperar lo infantil. Es decir, cuando hablamos de oye, la viñeta, cuando creéis que se murió la viñeta, bueno, no que se murió, sino que empezó como a ser un poco, cuando lo cambió, ¿no? Y de repente todo digital y todo esto. Y ellos decían que en el momento que se acabaron las viñetas infantiles, ¿no? En el momento que dejamos de hablar de lo importante, y cuando ellos oigan lo importante sabrán a qué me refiero, porque dijimos ya que nunca más vamos a decir hablar en serio, que quiere decir hablar en importante. Entonces, cuando hablamos cuando dejamos de hablar de importante a las generaciones más pequeñas, o empezamos a usarlo o a exponerles a contenido que no les hacía o no les planteaba ningún reto, simplemente eran contenidos muy vacíos, y sin embargo ellos hacían como una apuesta de tratar con cierta madurez a los niños también, ¿no? Y me parece muy interesante porque esto va al hilo, es decir, juegos para niños, pero que los padres también puedan participar, claro, dentro de ese juego de los niños. Al final es recuperar todo ese concepto de no tratar a los niños de una manera menos seria, sino de darles también su cabida dentro de lo que es consumir este tipo de contenido, ¿no? Claro, tú date cuenta que ya hay muchos artilugios, como dicen ellos, que se prestan a que, bueno, te lo doy al niño, él se entretiene y no me molesta. Exacto. Para eso ya está cubierto. A nosotros nos interesa más bien la otra parte. Yo tengo este juego y te vas o a enfrentar a tu padre o jugar colaborativamente con tu madre. En fin, que sean juegos familiares, pero que se impliquen todos y que no se aburran. Es verdad que hay una cosa que, claro, hablando con Idigo Arapipachi, que eso yo por ejemplo podría estar escuchándolo días porque tienen historias increíbles. Su filosofía la verdad que es muy, muy buena, ¿no? No pierdas el niño que llevas dentro y cuando toquen responsabilidades de adulto, pues tocan responsabilidades de adulto. Pero fuera de cumplir, digamos, con lo que la sociedad nos impone, nosotros no debemos perder esa parte de niño que tenemos, porque si no, no disfrutamos la vida. Totalmente. Eso es. Ahí, eso, vamos, y
Cuando hablé con ellos exactamente igual. Una de las cosas que me gustó mucho fue que trataban todo este tema desde la realidad, no desde el romanticismo. Es decir, está bien, nos dedicamos a lo creativo, hacemos algo muy bonito, pero hacemos algo con la intención de, obviamente, en lo que se nos da bien hacer, somos conscientes de que tenemos que ganarnos la vida, lo hacemos esto sin perder lo que tú decías, ¿no? Sin perder esa ilusión, esa parte de ilusión, que está ahí, ¿no? Ilusión siempre hay que tener, sobre todo en los proyectos que inicias, en lo que hagas. Si no tienes ilusión, que sea porque te están pagando. Exacto, por hacerlo. exacto. O bueno, si puedes tener ilusión y que te estén pagando también, oye, pues mira. Entonces ya es increíble, ¿no? Sí. Pero es verdad que cuando empiezas un proyecto o cualquier cosa, la ilusión tienes que ser Siempre. tu bandera. Está claro. Hablando de empezar proyectos y de demás, hemos estado comentando antes esos pasos, ¿no?, que estabais dando y esas cosas, digamos, esa línea que queréis más o menos seguir. Y una de las primeras cosas que se detectan es que hay un peso muy importante de la ilustración a la hora de contar historias, ¿vale? Dentro de vuestra editorial. ¿Creéis que es una manera más atractiva de llegar o de llevar otro tipo de historias o cualquier tipo de historia al lector gracias a la imagen? Nosotros creemos que sí, es verdad que nosotros vamos a sacar también novelas, pero nuestro fuerte se está viendo que va a ser el libro ilustrado. Es una manera atractiva de atraer al lector, como tú dices. Digamos que eso mete la semillita en tu cabeza para imaginarte la historia, te ayuda a llevar la historia. La verdad que el libro ilustrado, en nuestra opinión, sí ayuda mucho y atrae mucho al lector. En Francia, por ejemplo, ahora mismo yo creo que está teniendo un boom el libro ilustrado. Y creo que España se contagia de eso, ¿no? Entonces, viendo también el tirón y los éxitos que estamos teniendo con el libro ilustrado, yo creo que eso confirma un poco esa teoría, ¿no? Pero fíjate, y yo te lo planteo con el tema de la parte de contar otras historias, ¿no? Contar historias un poco diferentes, porque creo que todavía en este país tenemos existe el cliché del libro ilustrado, libro para niños, ¿no? Y sin embargo nos enfrentamos y cada vez vemos más, ¿no?, que esos tabúes se van eliminando, exactamente el mismo que puede ser la animación es para niños y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso decía lo de contar otras historias o las mismas, al fin y al cabo darle el peso específico que tiene que tener y tomárnoslo en importante, como dirían nuestros amigos Ideología Pachi. Y yo creo que la verdad es un acierto, 100%. Creo que es una labor muy importante y que además todas las personas que se metan en la guerra de llegar a contar historias desde una manera ilustrada, creo que hay que protegerlos, ¿no? Hay que hacer una especie de barrera alrededor, de decir, oye, esto hay que protegerlo, esto hay que cuidarlo, porque la apuesta es bastante fuerte, bastante importante. Y todavía, por desgracia, aunque hablamos de boom en otros países y demás, ya el arte gráfico a nivel europeo siempre ha sido brutal, ¿no? Y tenemos ahí ejemplos como todo el sector franco-belga del cómic y demás llega aquí y explota y todo lo que hemos consumido desde los Tintín, los Asterix y todo esto, o sea, lo hemos vivido como algo natural, ¿no? Entonces, sí, bueno, es verdad lo que tú dices, el tema de que tú digas, bueno, pues algo ilustrado, infantil, o dibujito animado, infantil. Y yo creo que es verdad que poco a poco nos vamos concienciando y es la gente joven la que nos está un poco enseñando, ¿no?, este tipo de cosas. Por ejemplo, el tema tú sabes, cómic japonés. Los japoneses hacen cómic desde un niño de 3 años hasta un abuelito. Ellos trabajan así por sectores de edad, o sea que, y después pues el tema de la animación, pues claro, vemos películas, pero igual los japoneses, los americanos un poquito menos, pero se trabaja por edad porque es un soporte muy interesante también para el adulto. Así que a ver si poco a poco también nos vamos abriendo un poquito a esto y es gracias a la juventud, creo yo. Sí, totalmente. Sí, tenemos que depositar en ellos muchas de las cosas y nosotros también lo vivimos en nuestro sector, en la parte de los videojuegos. Vemos cómo son la gente joven la que viene con ideas muy diferentes, con menos tabúes, incluso con tabúes que nosotros tenemos en la cabeza y que ellos ni saben, ni se los plantean, ¿no? Y eso es alucinante, ¿no? Cuando de repente
y yo que además tengo la suerte de trabajar directamente con alumnos de 14, 15, 16 años en adelante, y ellos tienen planteamientos que a mí se me escaparían, y yo tengo planteamientos que ellos ni... Me refiero de planteamientos súper antiguos, de pues yo creo que esto sería así, de esta manera, y que ellos dicen, no, esto es más fácil, esto es así, y lo han vivido con eso, y lo tienen normalizado, y lo tienen interiorizado, y a mí eso me fascina, y creo que muchas veces cuando se dice que hay que ver las nuevas generaciones, no sé qué, hay que aplaudir mucho, y hay que aprender mucho también de cómo son capaces de obviar lo que no es importante y darle un peso específico a las cosas que sí les hacen disfrutar, sí les hacen crecer y demás. Creo que eso es muy importante. Entonces, sí, siempre hay que escuchar sus alternativas, ¿eh? Porque sí. Yo antes pensaba que era... Pero no, escuchándoles la verdad que te plantean cosas que tú dices, pues esto está interesante. Totalmente. Y bueno, ya estamos viendo con cosas como TikTok, Twitch y demás, que esto es ya una explosión. Ya no hay quien pare estas cosas, pero bueno. Por seguir un poco lo que estábamos hablando antes, hablando de ilustración y de contar historias, obviamente tenemos que hablar, dedicar un apartadito especial a vuestra primera publicación, Historias de un año sisomanío, esa gamberrada creativa que viene de unas tiras de Idígoras y Pachi, que termina, digamos, evolucionando, primero de una especie de 13 rue del Percebe malagueña, después a un chiringuito, una playa, ¿no?, con Perita Beach, y después la parte ya final de la Plaza de Norinato, digamos como muy localista, muy malagueño, muy todo esto. ¿Cómo decidisteis decir, oye, empezamos con esto? Este es nuestro buque, ¿no? Este es nuestro estandarte. Pues mira, no pensábamos empezar así, pero a veces el destino te pone los proyectos delante y no los puedes evitar. La verdad que durante el confinamiento a mí me tocó mucho estar en el materno por cuestiones personales. Uh-huh. Y ahí pues yo cada domingo leía la página dominical del Sur. Entonces, tú sabes, en Estados Unidos eso se estila mucho hacer recopilatorio de las tiras dominicales, en este caso. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Este material no se puede perder porque el tema de la prensa es un poco efímero, ¿no? Uh-huh. Tú te compras el periódico y a no ser que seas un fan total, no recorta la página y te la queda. Y muchos seguidores lo han hecho, ¿no? Pero yo pensé, digo, esto es muy bonito porque además es verdad que, como tú bien dices, muy localista, muy nuestro. Y ellos llevan más de 30 años dibujando, entonces claro, tienen una legión de seguidores no solo en Málaga, sino en toda España. De hecho, el cómic lo hemos vendido en Noruega y en Alemania, o sea que date tu cuenta que tiene tirón. Y entonces pues nada, yo humildemente, porque claro, ellos son para mí son una estrella, hay pocos artistas a nivel nacional que se dediquen a prensa como ellos y lleven tanto tiempo. Y se lo planteé, ellos me dijeron que les gustaba la idea y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en un libro que recopilara todas esas partes que tú dices y también diera unos extras, ¿no?, para el lector que no solo se encontrara con lo que son las páginas dominicales. Y nada, la verdad que el resto de historia, ellos lo sacamos por crowdfunding, en 10 días lo teníamos financiado. Y a partir de ahí, pues, de toda España, pues, se ha vendido el cómic. Muy, muy bien, muy contento. Bueno, conociéndolo a ellos dos, un poco de lo que hemos estado hablando aquí, y de lo que además también la gente que está viendo esta entrevista también ya habrá conocido o va a conocer, ¿cómo fue trabajar con Idígoras y Pachi? Bueno, trabajar con ellos es como trabajar... No sé, ¿cómo te diría yo? Es entrañable, ¿no? Ellos van como a su ritmo, eso está claro, ellos tienen un ritmo, es verdad que también tienen mucho trabajo, pero bueno, yo sabía que había que darle su tiempo y ellos poco a poco siempre han respondido, eso es verdad. Y yo lo que me llevo, aparte del trabajo, es que te cuentan 1000 historias que han vivido, porque tienen una trayectoria tan larga que te cuentan desde anécdotas que tú te quedas maravillado. Entonces... ha sido muy fácil, muy tranquilo y como no teníamos tampoco fecha de entrega, pues yo me lo he tomado muy, muy bien. Otra cosa es que hubiéramos dicho, no, es que tenemos tal fecha de entrega, entonces a lo mejor, no sé, me hubiera pegado un tiro, pero no, como no era por ahí, además era un poco la filosofía, bueno, vamos a hacer esto, pero no tenemos fecha de entrega. Ojo, porque ese matiz cambia mucho las cosas. Claro, cambia enormemente. Al principio pensamos, bueno, a ver si para la campaña navideña
pero después se vio que no podía ser, digo, bueno, pues entre enero, finales de enero y febrero, pues que salga y tampoco pasa nada. Y nada, así fue y a mí ha sido una de las grandes experiencias de mi vida trabajar con ellos porque me ha aportado mucho, he aprendido mucho y me he reído muchísimo, vaya, que eso es lo principal. Vamos, como muestra, la gente va a poder ver, si no sé si lo ha visto ya o lo va, pues puede verlo, tiene a su disposición la charla con ellos dos y creo que ahí se puede ver también todo esto que dicen, ¿no? Cómo son, Sí, sí. cómo se comportan, esta parte hay varias anécdotas muy personales y muy bonitas que cuentan en las charlas y bueno, y obviamente de Off the Record salió también una entrevista que a lo mejor es menos publicable, pero también muy interesante. Pero ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Bueno, eso para la toma falsa. Llena de anécdotas y llena de muchísimas cosas. Son unos grandes y la verdad que me imagino que el proceso de creación de todo esto tuvo que ser un gustazo. O sea, de ir dándole forma al proyecto tuvo que ser un gustazo. Muchas veces creo, y de hecho los grandes expertos en esto de creación, la gente, por ejemplo, la gente de Pixar, la gente de Studio Ghibli, editoriales grandes y demás, dicen que el segundo, tercer y cuarto paso es casi más complejo o más difícil que el primero. Es decir, el primero tiene mucha ilusión, tiene mucha fuerza, tiene muchas ganas de que salga algo adelante y de sacarlo, pero llega el momento de decir, vale, mira que bien lo hemos pasado con esto, qué éxito y tal. ¿Cómo se decide cuál es el segundo paso y qué está por llegar de parte de Maldragón? Bueno, nosotros tenemos claro que teníamos algunas cosillas o algunos proyectos que sacar y después también pensábamos que nos iba a llegar cosas de gente, ¿no? Y la verdad es que yo creo que está siendo apasionante, hay cosas muy, muy buenas y sobre todo de personas, porque la idea nuestra no es de momento mirar al extranjero, ni traer licencias extranjeras, ni mucho menos. Aun cuando tengamos recursos para hacerlo, no es la idea. La idea es ver la gente que vive aquí, que los artistas de aquí, y intentar darle soporte y darle un poquito de alas, ¿no? Y están entrando cosas que tú, como tú bien dices, tú a lo mejor estás ilusionado al principio, pero después ya has sacado algo y como que ya pierdes. Pero viendo todo el trabajo que hay, los magníficos artistas que hay, la gente tan apasionada y tal, que va, la ilusión yo siempre la tengo del 90% para arriba. Cada vez que me entra algo al correo, lo leo, digo, es verdad que hay gente muy apasionada, que ya el proyecto puede ser mejor o peor, pero como tiene mucha ilusión, como tiene mucho cariño con lo que están haciendo, pues a uno pues le toca la patata, ¿no? Entonces, pues ahí estás, así que te ilusiona igual que el autor. Y de lo que está por llegar, ¿qué es lo nuevo que está por llegar? Aparte de, ya hemos mencionado Monstruos Ibéricos, hay un catálogo de artistas además que tenéis bastante interesante ya de gente, que la gente que entre en vuestra página web puede verlo y puede ver perfectamente lo que estáis trabajando, pero para que cuentes así un poco si hay algunas cosillas más entre bambalinas que todavía no hayáis dicho, así Sí. un poquito. Ahí la verdad que todavía es verdad que somos muy jóvenes porque realmente nos formamos en diciembre pero sí hay ya bastantes cosillas. Hay por ahí un tema de relatos de terror, hay otro bestiario muy, muy, muy chulo yo creo que va a gustar muchísimo también. No como Monstruo Ibérico, pero algo diferente pero parecido. Y después juego de mesa, hay, como ya te adelanté, de infantil, y hay algo un poco más currado, que no sé si al final cuajará, que se sale de nosotros. Se nos podemos decir mucho más, pero digamos que es un juego más completo y yo creo que gustará. Y bueno, casi a punto de salir, pues la novela de Hijos de Laín, de Tania López Parra, que es una novela juvenil de ciencia ficción que tiene muy buena pinta. El Monte de las Ánimas, de Ainzane Cruzeta, que ya se financió y ya está a puntito también de salir. Y ya lo que te he dicho, uno de relatos de terror, estamos ahí en estudio, que están muy bien también. Y otro de ciencia ficción, de viaje en el tiempo, también de una autora aquí malagueña, que ese también está ya casi en fase de maquetado, que también tiene muy, muy buena pinta. Algún clásico vamos a ilustrar. También hemos elegido ahí un ilustrador muy, muy potente,
joven, pero muy, muy potente, y vamos a ver cómo van saliendo las cosas. Muy bien, muy bien. Trabajo tenemos un montón, la No, verdad. sí. Ahora que hay tiempo, como decía antes, trabajo y muchas veces empezar empezar a rodar, ¿no? Ruedas una vez, y a lo demás como una bola de nieve. Va viniendo gente que viene a aportar, gente que viene con ideas frescas, con otras cosas, con otros planteamientos, que va sumando todo eso, ¿no? Y al final Es fantástico. eso es esa sinergia es lo que crea que los proyectos tengan éxito, ¿no? Y hablando de estas historias que hemos estado hablando y demás, ya un poco también para como ponerle un lacito, ¿no?, a todo esto, ¿qué tiene que tener una historia para que forme parte de Maldragón? O sea, si alguien que está viendo esto de repente dice, pues tengo una idea anotada en el cuaderno, tal, llevo trabajando un tiempo en esto, ¿qué tiene que tener una historia para que vosotros digáis, queremos ir con esta historia para adelante, venga? Pues en principio una cosa que sí pedimos al ser tan reciente es el nivel de acabado. Tiene que tener tiene que estar o finiquitada o para terminarla, por la inmediatez, no por otra cosa, ¿no? Pero es verdad que si es una idea original, está bien contada, está cuidada, pues seguramente ya nos interese. Ya a partir de ahí, lo original que sea, ¿no? Que no sea algo muy tópico, muy típico, sino que tenga un aporte también de originalidad. Y siendo así, cuidando eso, más o menos esos parámetros, que es el nivel de acabado, que sea algo cuidado y que sea un poco original, pues ya por lo menos tiene nuestra atención. Seguro que lo vamos a leer. Así que poco más. De momento poco más. No sé si con el tiempo nos volveremos más exigentes. Y en la página web hay un par de formularios y demás, pero para que tú lo cuentes aquí, ¿cómo puede hacer, esos proyectos, esas ideas que hay, cómo puede alguien haceroslas llegar? Para que vosotros digáis, pues mira, pues... Sí, por medio de nuestro correo, info@maldragon.com o proyectos@maldragon.com lo puede hacer llegar. Cualquier persona que vea que tiene una historia que contar, tiene un proyecto que sacar, un juego de mesa, que nos lo mande. Nosotros lo vamos a leer absolutamente todo, vamos a intentar echarle un cable y que llegue, que al final pues consiga publicarlo, que al final es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Ver su obra que la gente pueda disfrutar de ella y conocerla. Podríamos inventarnos 1000 excusas para reuniros hoy a los dos en una entrevista, pero lo que nos toca o lo que nos trae hoy aquí es hablar de historias de un año Sieso Manío. Además también un nombre bastante de por aquí, bastante nuestro, por así decirlo. Y bueno, por si alguien no sabe o no ubica de qué es de lo que estamos hablando, nadie mejor que vosotros para contarnos qué es y cómo nace, ¿no? Este proyecto de historias de un año Sieso Manío, que tiene mucho más de lo que después es la publicación. Sí, cuando queráis. Tira tú. Bueno, pues mira, esto surgió en el confinamiento, ¿no? En el confinamiento que teníamos hablado de hace tiempo con el director del periódico Sur, ¿no? Para hacer una paginita dominical, ¿no? Sobre todo con el objetivo fundamental de ganar un poquito más dinero, porque está la cosa regular. Y digo, bueno, entonces llegó el confinamiento y él pensó, dice, pues ahora es el momento, ¿no? Porque ahora la gente pues tiene más necesidad de humor, ¿no? De pasárselo bien, y a lo mejor quizá incluso el periódico tenía menos noticias porque solo había confinamiento, bueno, por lo que fuera, ¿no? El caso es que empezamos se nos ocurrió hacer eso, una fachada, ¿no? Recordando el 13 Rue del Percebe, pero sin meternos en el interior de los edificios, no solo lo que puede ver un tipo por la calle, ¿no? Y ese fue el origen un poco, ¿no? Luego, pues, cuando nos desconfinaron llegó el verano y pues, algunos de los personajes se fueron a la playa, a otra sección, que es la parte central del libro, Perita Beach le llamamos, y cuando acabó el verano nos inventamos una plaza malagueña, la Plaza Nonina, que es donde están ahora, ¿no? Eso es un resumen así muy burdo, ¿no? Muy bien. Has dicho una cosa que me parece muy interesante y que además pasa mucho con... Yo creo que pasa mucho con dos géneros, que son el terror y la comedia, ¿no? Es decir, cuando lo pasamos mal de verdad, mal, digamos, en nuestras vidas cotidianas,
son como dos pilares fundamentales que todo el mundo busca, y el terror como para afianzar que hay otra persona que lo está pasando peor que nosotros, y la comedia como para decir, bueno, una vía de escape que encontramos de esto. ¿Qué pensáis vosotros de todo ese boom que ha habido por ejemplo, gente en TikTok, en Twitch, cómicos, trabajando muchísima comedia con todo esto, ¿no? Porque vosotros que lo habéis trabajado desde vuestro ámbito, desde la parte de la viñeta y demás, ¿cómo habéis vivido? ¿Pensáis que ha habido un boom o una búsqueda mayor por parte de la sociedad de este tipo de contenido, un contenido más de entretenimiento, más ocioso, como para olvidarse un poco de todo lo que había, que ponías el telediario, como decía, y todo era, o la noticia, el periódico, y todo era terrible, ¿no? Es Apache, que es difícil. Sí, está difícil. Bueno, yo creo que lo que ha habido es un boom, como tú dices, pero porque la gente no tenía nada que hacer, ¿no? También. Realmente. Eso tú tienes 24 horas ahí en tu casa cuando haces el pan y lo que había que hacer en el confinamiento ya no te queda nada que hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que los artistas, ¿no? Los artistas pues han dado su visión del confinamiento y el humor ha jugado una parte extraordinaria, ¿no? Hay gente que era desconocida y que se ha hecho famosísima, ¿no? Porque tiene mucha gracia, ¿no? Y ciertamente han ayudado a salir un poquito de toda la desgracia, ¿no? Yo creo que, como tú dices, el humor, aunque la frase sea regular, ¿no? Pero contra peor, mejor, se dice, ¿no? Para hacer humor, ¿no? Y eso que dices con el terror, pues no tengo ni idea. Lo del terror no lo llevo yo bien, aunque me gusta ver las películas, ¿no? Frankenstein y eso, pero no lo he estudiado yo tanto. No, sí, coincide, ¿no? Cuando la depresión en Estados Unidos y demás, que es cuando surgen todos los monstruos de la Universal y demás, y entonces coincide que es una parte muy dura de la sociedad con eso, ¿no? También. Hay una... Sí, lo que pasa es una frase mejor que la que ha dicho Pachi, porque se la inventó Churchill, ¿no? Y que viene, que era más potente que Pachi, un poquito, que era, bueno, ahora no me voy a acordar, ya verás, era: la imaginación nos consuela de lo que no somos, y el humor nos consuela de lo que sí somos, ¿no? Exacto. A lo mejor tiene que ver un poquito eso, lo del terror y claro. El humor, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que... No, sí. Yo creo que Churchill a los puros le echaba algo, porque no puede estar todo el día diciendo frases. ¿Cuántas frases ha dicho ese hombre? No trabajaba. Encima con la guerra mundial y tal. De ponerse y con los barcos y tal. Se ponía, yo creo que se colocaba el tío ahí con los puros. Bueno, al final, es verdad que a lo mejor se le conoce casi más. Hay generaciones que lo conocen más por las citas célebres que por la historia. Pero fíjate que una cosa que estoy pensando yo ahora, aunque no sea Churchill, pero que el terror y el humor, ¿no? Más que el terror, sí, las películas de miedo, ¿no? De miedo, o de susto, vamos a poner, ¿no? El miedo quizá no, pero el susto y la risa tienen en común una cosa, ¿no? Que es la sorpresa. Correcto. ¿no? Todo te asusta si no hay sorpresa, y no te ríes si no hay sorpresa. Exacto. ¿no? O sea, se me ha ocurrido ahora. No, y al final es así, lo que se trabaja es la sorpresa, ¿no? Ese concepto de sorpresa. Y la sorpresa para el tiempo en que estás todo el día haciendo lo mismo, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? ¿Sabes? Que haya sorpresa y, mira, hay algo que no es lo de todos los días, a toda hora. Algo que no es ir a hacer cola al Mercadona, ni a comprar papel higiénico, ni a hacer pan, que ya he gastado toda la harina del pan. No, hay otra cosa más, otra cosa diferente. Sí. Lo que está claro es que el humor, pues sin sorpresa no funciona, ¿no? Hombre, además la base del chiste, ¿no? Si no hubiese chiste, si no hubiese un giro y el chiste fuese, te lo cuento al principio y después te cuento una historia normal, eso no hay que humor, qué historia hay, ¿no? Lo que sí es cierto es que durante el confinamiento hemos visto que hay mucha gente graciosa, ¿no? Mucha gente que sirve para el humor, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, antes cuando Ángel y yo empezábamos, los graciosos éramos nosotros, pero ahora es que hay millones de personas graciosas y dices, quédate en tu casa haciendo otras cosas, ¿no? Porque la verdad es que a mí a veces me dicen, no sé cómo se te ocurren tantos chistes, ¿no? Y digo, dice, a mí no se me ocurre, digo, porque no te pones, ¿no?
Pues la cuestión es ponerse, ¿no? Si te pones, pues no a todo el mundo, ¿no? Pero a mucha gente se le ocurriría cosas muy graciosas y entonces ahora se han puesto, ¿no? Ojo, que las redes sociales son el mayor descubrimiento de eso, porque de repente uno se Sí. mete en Twitter o se mete en cualquier cosa de esta y ve la gente poniendo chistes a todas horas y dice, pero bueno, ¿esto de dónde sale, no? Es un Esto... poco faena para nosotros, ¿eh? Porque yo a Sí, sí, veces sí. pues pienso un chiste y se lo comento a Pachi y él que está más, por ejemplo, él está en el Twitter, yo no estoy en el Twitter, y se lo comento, mira que se me ha ocurrido, este es bueno. Y dice, pero ese lo han hecho ya en el Twitter, no sé, cinco personas distintas, ¿no? Y digo, pues vale, pues ha pensado otro, ¿no? ¿Sabes? Que no tenemos que trabajar extra por eso, ¿no? Porque muchas veces coincidimos, ¿no? Y tal, y entonces el Pachi que está ahí metido, pues se entera de estas cosas, yo no me entero mucho. Sí, lo que sí sucede ahora es que el humor gráfico de periódico, pues yo creo que tiene que evolucionar y no ser tanto de inmediatez, ¿no? Porque la inmediatez ya está en las redes, los memes y tal. Tiene que ser un poco más, que no sea la noticia del segundo, Claro. porque ya cuando salga el periódico ya se te ha pasado, ¿no? El tema. Antes no sucedía así. Fíjate, esa era una pregunta que tenía para haceros. Es decir, lo de la inmediatez, lo diario, ¿no? O lo temporal, que está un poco más atado a que tenga gracia en un momento determinado o en un contexto determinado. Eso al final también lleva un porcentaje de presión más grande. Primero porque tiene que estar, y en el caso, por ejemplo, de una edición impresa, un periódico, tiene que estar para ese día, ¿no? Trabajar con esa presión, el forzar a lo mejor, lo que decíamos antes, si te pones te sale, pero al final estás forzando también la máquina a que haya un chiste, porque sí, ¿no? ¿Eso al final se hace un callo o esa ansiedad de decir no llego, no se me ocurre nada, hay días mejores, hay días peores? ¿Esto cómo se lleva? Eso, por supuesto, que lo llevas siempre, ¿no? Si te dedicas a esto es como una mochila que llevas, ¿no? A nosotros realmente pensar no nos gusta. Pensar chistes es lo que menos nos gusta, es tenerlo listo y ponernos a dibujar, ¿no? Que es más bien Bueno, no me gusta pensar en general. en general, ¿no? Pero nada, ¿no? Pero si tiene que pensar en política o eso, pues peor todavía, ¿no? Pero sí cabe. Pero sí que es cierto, ¿no? Tener un horario ahí, porque si tú tienes un horario para un trabajo normal, pues bueno, pero para sacar algo ingenioso, pues es más raro, por lo menos es más raro, ¿no? Pero bueno, te Sí, a mí acostumbras, ¿no? me dan envidia los columnistas, ¿no? Los que escriben columnas, ¿no? De opinión, ¿no? A mí Porque también. si no se le ocurre nada ingenioso, lo escriben igual, ¿no? Pues ya está, sin ingenio, ponemos aquí 3 ideas sueltas. Y con poner 4 o 5 palabras muy grandilocuentes también ha quedado ya de lujo. Ya está. Y ya está, ya está. Pero nosotros Pones no, cuatro palabras en negrita. pones citas de Churchill, te ¿Qué? inventas citas de Churchill y ya está. Tú metes en una columna una cita de Churchill y queda fantástico. Oye, esto de lo que se me ha ocurrido mientras estábamos hablando de esto de no, lo de pensar y demás y tal y cual, y de lo que conlleva la actualidad, también conlleva un tiempo bastante importante de conocer la actualidad. Es decir, tú no puedes hacer un chiste o Bueno, una viñeta, o al menos sobre algo que hayas escuchado en un día. Oye, pues mira, iba escuchando la radio y vi esto. O por ejemplo, una viñeta vuestra que además, mientras estaba volviendo a revisar cosas y demás, me ha gustado mucho porque viene mucho al hilo de lo que hacemos aquí nosotros. Que era la que hablaba de los videojuegos, ¿no? Te decía, está ahí aquí el futuro, y de repente decía, mira, le he dado no sé cuántos besos a mi madre y no sé cuántos abrazos a mi abuela como si estuviera jugando a la Play. Al final eso también no es solamente algo de actualidad, sino de un sentir de algo que se va viendo, ¿no? De al final de estar en el mundo también, de ver cómo vienen las nuevas generaciones, de ver cómo cuando vamos avanzando se nos van escapando cosas y demás. Entonces, ¿se le dedica un tiempo importante a ver qué está pasando en el mundo o directamente con lo que os va llegando vais trabajando? Bueno, en nuestro caso no. La verdad es que le prestamos la misma atención que cualquiera. Tampoco nos metemos a analizar las noticias, ni mucho menos, ¿no? Creo que hay otros humoristas que sí se tiran más tiempo, ¿no? Ahorita. Pero bueno, nosotros nos ojeamos las noticias y con eso es suficiente. No es que leamos 24 periódicos ni nada. también es bueno estar un poco al nivel del lector, ¿no? Para que el lector entienda tu viñeta, ¿no? Y estar así equilibrado, ¿no? Porque si a lo mejor nos ponemos a analizar una noticia en profundidad y tal,
a lo mejor nos fijamos en un detalle que el lector le ha pasado por alto, ¿no? Entonces el chiste no se entiende, ¿no? Y lo que dice Pachi, yo es que también tampoco, a mí me aburre un poquito leer tanto, tanto análisis político y tal, si más o menos tenemos las cosas ya claras como son, ¿no? Ya los detalles, lo que te pueden quitar es la visión panorámica de la noticia, ¿no? No sé si Sí, se sí, 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 entiende. sí, totalmente, totalmente. O sea, es que muchas veces cuando entras en detalle no capta esa esencia que a lo mejor es ahí donde está la comedia, por así decirlo, ¿no? En la esencia y no tanto en el detalle. El detalle al final pues lo van a entender 3 o 4 que se hayan metido en Exactamente. profundidad, ¿no? Más que la comedia, el entendimiento, ¿no? De la idea, Sí, lo bueno, que tú o quieres ese plasmar, ¿no? código, Sí, ¿no? A la hora sí, sí. de dar con la clave de donde tiene que tocar para que cree una Eso. sensación. Sí, Sí, también es que nosotros no dibujamos en la redacción, ¿no? ujú. Y Claro, eso eso es creo bueno. que es muy distinto a los dibujantes que tienen que ir a la reunión de la portada, la reunión de... que quedan pocos, ¿no? Pero que claro, creo que la visión no es tan de calle o de la gente normal como la del director, el redactor jefe, que a lo mejor tiene una visión un poco ideológica o no sé, O vete te tú a pueden saber dar cómo sale. ideas, te pueden sugerir, Claro, ¿por qué no hacer el eso chiste de siempre. esto? Y a lo mejor tú no tienes ni pizca de ganas de hacer el chiste de eso, ¿no? Vale. Está claro, con todo esto que estamos hablando, que al final nosotros mismos también como consumidores, como lectores, como llamarlo como queráis, eh, nos gusta, ¿no? El hecho de ver esa sátira con nosotros mismos, de ver esa sátira sobre nuestra propia realidad, que es lo que decía un poco antes, ¿no? Nos salva de lo que no somos, ¿no? Y en este caso de lo que somos. Más allá de eso de que nos salva de lo que somos, eh, ¿dónde creéis vosotros? Porque esto hay una larga tradición, y más en este país, de muchísimas, bueno, y si te vas a cualquier otro, te vas a Europa, hay también muchas revistas de humor gráfico en Estados Unidos y demás, y en casi todos sitios hay, tenemos esa nota, pero ¿cuál creéis vosotros que trabajáis directamente con esta materia, ¿no? ¿Cuál creéis vosotros que es el motivo por el que nos gusta tanto reírnos? O reír, no es tanto reírnos, pero sí como poner una mirada crítica sobre nosotros mismos, ¿no? Como decir, mira o como ese juicio que se hace, ¿no? Como ese concepto de... Bueno, nos gusta sobre todo reírnos de los demás, más que de Sí, nosotros mismos, ¿no? Es más divertido, ¿eh? Reírse de los demás es más divertido. Pero de todas maneras, yo creo que la salud mental, ¿no? O la salud emocional tiene que pasar porque nos hagamos gracia de nosotros mismos, ¿no? ¿Sabes? Hay una frase anónima, esta no es de Churchill, esta es anónima, que dice: bienaventurados los que se ríen de ellos mismos porque nunca les van a faltar motivos para hacerlo, ¿no? Entonces eso sí lo que te da es salud mental y emocional, ¿no? Pero más divertido es reírse del otro, del vecino, ¿no? Sobre todo del vecino y del cuñado, ¿no? Eso es más divertido. Es muy bueno porque te desfoga, desahoga, ¿no? Pero está bien no tomarse a uno demasiado en serio, ¿no? Eso es totalmente. fundamental. Porque si no te angustia, te entra ansiedad, depresión y tal. O sea que hay que ver las cosas como pasando, ¿no? Por tu lado, ¿no? No, a no ser que Pachi diga otra cosa, vaya, porque Sí, sí, esto no, acabo de inventar yo. yo sí, estoy de acuerdo, ¿no? Además que lo practicamos en el libro, ¿no? En el libro hemos Justo creado eso. una serie de personajes que más o menos pues integran la sociedad malagueña, ¿no? Que uno es el cofrade, otro el hincha del Málaga, otro el rockero ya pasado de moda, los abuelos, y claro, ahí pues aunque nos reflejemos y tengamos aficiones nosotros que coinciden con las de algunos personajes, pues nosotros nos reímos de nosotros mismos, ¿no? En ese libro, precisamente. Es justo eso, Pero, y está bien porque además me trae directamente, es lo que os iba a preguntar, ¿no? Con respecto a cuando ha dicho lo de los demás y hablando de todo esto de esos personajes, un poco lo que sí, que por si obviamente más o menos sabía por dónde iban los tiros, pero bueno, para que la gente que nos está viendo, algún personaje de los que habéis de los que habéis o de los que tenéis dentro de esta viñeta, ya que además habéis sido algo que habéis ido actualizando conforme se iba acercando, ¿no? Sí que estaba el tema del verano, pasábamos a lo de Perita Beach, después al tema de la plaza, se le va cogiendo cariño y alguno en especial que digáis,
ostras, me hace mucha más gracia escribirle algo a este personaje que a otro, o con este me sale solo porque coincide conmigo en X cosas y es mucho más divertido, o me gusta más cómo habla este personaje porque así puedo decir tal cosa que con otro no. O sea, algo que digáis, con lo que vosotros quedéis de todo esto. Bueno, A ver. la gente, bueno, yo no sé, tengo varios, ¿no? Que me siento, bueno, lo que tú dices, que puedo decir cosas que, como no las digo yo, ¿no? Puedes decir medio barbaridades que piensas tú y lo pones en la boca de una persona, un personaje de cómic, ¿no? Y cuela, ¿no? Que otra cosa, si lo hubieras puesto en una viñeta de la página editorial, pues igual no puede ser, ¿no? Y por ejemplo, a mí me gusta, y le gusta también a la gente, es curioso, ¿no? Porque en el confinamiento, pues ya sabes tú que la gente con los perros los sacaba a pasear, ¿no? Ahí a toda hora, los perros ahí con agujetas, ¿no? Y tal. Y me parece curioso que haya tantos perros en el mundo del cómic, ¿no? Y hayamos hecho nosotros un perro y sea lo que más le gusta a la gente, que está esperando a ver qué hace el perro. Y digo, es curioso, ¿no? Que tendrán los perros en el mundo del cómic. ¿Será que la gente normal tiene un cariño a los perros más que al ser humano, ¿no? Y precisamente sobre esto, ¿no? Me nos escribió una señora el otro día, ¿no? Estaba ahí un poco indignada sobre eso, ¿no? Porque decía, lleváis no sé cuántas historietas y tanto perro, y no habéis sacado un gato nunca. Y digo, pues también es verdad, también los gatos tienen derecho a... Pero hay muchos también, muchos gatos en el mundo del cómic. Claro, pero el gato no se podía sacar a pasear, esa es la diferencia. No, eso es el problema. Ese es el problema. Pero bueno, tenemos también a un poeta que hace poesías por limosna, ¿no? Que este es de los últimos que hemos sacado y ese me da cierto cariño, ¿no? Porque también me recuerda a personajes que había en Málaga hace tiempo, así parecidos y tal. No sé, Ángel, ¿cuál le gusta? Bueno, a mí me gusta, bueno, el perro es que como le gusta mucho a la gente, pues claro, pues me gusta también, ¿no? Me gustan los abuelillos, porque, yo qué sé, porque son tiernos, ¿no? Y puede hacer mezclar ahí un poco de poesía con el humor. Y luego también me ha hecho gracia, también me ha sorprendido un poquito el cofrade, Ramiro, que es un cofrade acérrimo, ¿no? Que curiosamente le gusta mucho a los cofrades acérrimos, ¿no? De lo que hablábamos de reírse de ellos mismos, ¿no? Que yo pensaba que esta gente a lo mejor se podía molestar, porque son, ya sé, los cofrades son una gente muy, muy seria y tal, muy, quiero decir, no son como nosotros, son más arregladitos, más serios. Más ordenados, son más ordenados. Más ordenaditos, más... Bueno, y les encanta, la verdad, y me ha gustado que se rían, ¿no? Que le guste Ramiro, que sea su ídolo, ¿no? Ramiro el cofrade, ¿no? Pues eso está bien, al final, crear un personaje con el que se identifica precisamente la gente de la que está hablando. Oye, bueno, yo creo que más que identificarse, identifican al compañero. Uy, Ramiro, ¿cómo se parece al otro? A Manolo, Manolo, el mayordomo de Trono y tal, ¿no? Ellos no, Sí, el otro que y tiene Manolo, la el mayordomo del trono, piensa lo mismo del otro, ¿no? Eso está bien, a mí que hay un personaje que vale claro, tanto para un lado como para otro, está bien. para todo. Y eso sin tener ni idea de Semana Santa ni nada, porque nosotros no somos muy aficionados a la Semana Santa, ¿no? Hemos tenido que preguntar a cofrades importantes en Málaga para no meter la pata, porque ahí también es un tema que va en la cuerda floja. Sí. Un poco la gamba, ¿no? Dice la cofradía de no sé qué, y no es exactamente el nombre y te puedes meter en un serio problema. Eso es lo que decíamos con que eran más ordenados que nosotros. Por eso. Eso. Exacto. Sí. Por seguir un poco con el tema, y además precisamente que estabais hablando de, bueno, todo actual, referentes muy locales, referentes muy esto. Vemos que normalmente, y ya está pasando mucho, que hay la propia realidad es muchas veces más surrealista que lo que
nosotros como creadores podamos llegar a elaborar, ¿no? ¿Esto pensáis que es bueno o es malo? Es decir, que el hecho de que ya sea surrealista per se y que ya haya situaciones que son totalmente cómicas, por así decirlo, ¿pensáis que es bueno o es malo a la hora de trabajar esa actualidad? Claro, de trabajar esa cotidianidad, sí, esa actualidad. Pues eso sí que es difícil, ¿eh? Yo creo que es bueno, ¿no? Si todo fuera, lo llevaran muy bien, todos los políticos, la sociedad fuera civilizada y tal, pues no sé qué haríamos, ¿no? Tendríamos que hacer chistes de yo qué sé, de qué, ¿no? O sea que para nosotros yo creo que la sociedad y la actualidad sea un disparate como es ahora a nivel mundial, pues algo facilita para nuestro trabajo. Creo yo, vamos. Sí. Sí, de hecho, en época, por ejemplo, en época de crisis económica gorda, ¿no? O en época de guerra, por ejemplo, ¿no? Ha habido mucho humor, ¿no? En revistas, ¿no? En la Revolución Francesa, ¿no? Yo tengo 2 tomos, uno de los revolucionarios, otro de los antirrevolucionarios, pero que eran todos, digamos, dibujos humorísticos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, y pues igual, ¿no? Fíjate, el gran dictador de Chaplin y tal. En el crack del 29 también hubo un boom de humoristas americanos, ¿no? Y dice, ahí pone una frase también que dice que en la época de crisis los que verdaderamente se benefician son los humoristas. Yo creo que deberían acotar, no económicamente, pero me refiero como fuente de inspiración, ¿no? ¿Sabes? Y ahí sí, por eso sí, ¿no? Es mejor que pasen cosas. Y luego es más fácil hacer humor de la crítico con las cosas malas, ¿no? Más que con las cosas buenas, ¿no? La gente es más sencillo, ¿no? Claro, muchas veces lo que se ve es eso, ¿no? Que decir, parece hasta una competencia cuando ves a algunos políticos lo que sueltan, cuando ves... No, pero eso... y dices tú, ostras. No, pero fíjate que eso ahora no es tanto así. Por ejemplo, en la época de la transición que había políticos que tenían mucho sentido del humor, ¿no? El Guerra, Suárez tenía sentido del humor, ¿no? Carrillo incluso, Fraga incluso, ¿no? Toda esta gente, o por lo menos eran más ingeniosos, ¿no? Eran más ingeniosos, ¿no? Quizás no tanto como el Guerra, sí, Alfonso Guerra tenía sentido del humor, ¿no? Pero los otros, por lo menos, eran mejores oradores, eran más ingeniosos, ¿no? Los de ahora van al grano, tal, y tú eres un bellaco y tú eres un gilipollas y tal, no sé cuánto, ¿no? Pero sin ninguna chispa, ¿no? Sin ningún hilo argumental ni narrativo, ¿no? Y antes sí que lo había, ¿no? Entonces ahora eso no es, ahora es, digamos, más aburrido, ¿no? O sea que no es mucha competencia, ¿no? De hecho, lo que pasa es que como del propio aburrimiento y de lo mal que se llevan y tal, pues sí, pues de ahí salen chispas que se pueden utilizar. De hecho, yo creo... Pero sí que es verdad que ahora, perdón, también son menos tolerantes, ¿no? Con el humor gráfico, ¿no? Nosotros lo vemos, ¿no? Antes hacíamos chistes, burradas de todo, ¿no? Quizá porque no existían las redes, ¿no? Puede ser también, pero como dice Ángel, eran más... Bueno, y porque tampoco más ingeniosos, yo creo también porque muchos venían de sufrir muchas penalidades. Había que buscar, digamos, trabajárselo más, ¿no? Claro, tenían más, cuando el hambre agudiza el ingenio, pues también a lo mejor pasarlo mal, aunque nadie quiera volver, por supuesto, a eso, ¿no? Estabas hablando tú de la codorniz, ¿no? Para nosotros el humor de la codorniz, que era en época de dictadura, pues ha sido la cumbre casi del humor que se ha hecho en España, humor gráfico, o sea que había gente que venía preparada, que le dieran palos, aunque palos humorísticos, ¿no? Pero fíjate... pienso yo. Yo creo que, y quizás esa inmediatez que hablábamos antes y que hemos estado comentando, es lo que hace que todo se vuelva un poco más burdo, ¿no? Estamos acostumbrados a que ahora todo tiene que ser la cultura del zasca, de prisa corriendo y ¡pum! Y un zasca y que deje al otro callado, ¿no? Lejos de decir que se cree un debate a lo mejor más dialéctico, más un diálogo, más algo más... Bueno, y poniendo como el ejemplo que decías, ¿no? De la codorniz, que lo hemos citado antes cuando estábamos hablando, y toda esa elaboración, ¿no? Y todo ese proceso de decir,
oye, es que esto está mucho más trabajado, hay menos exposición de los propios autores, aunque en aquella época sacar lo que sacaban era también parte de una exposición importante, ¿no? De estar expuesto de una manera bastante fuerte. Yo sigo considerando, y esto ya lo hemos hablado, medio lo hemos hablado antes, para mí esa generación del 27, ¿no? Esa otra generación del 27, eh, me parece, sin menospreciar a nadie, casi más brillante, porque aúna una cosa muy importante, que era en un tiempo en el que lo complejo era sacar una sonrisa, trabajar en eso, me parece que es de una lucidez mental que está por encima de todo, y ya es decir una barbaridad muy grande, porque lo otro, la generación que te conoce, es una barbaridad. Pero todo esto era para llegar a ese punto de decir, oye, igual esta inmediatez es la que nos está matando un poco, y si tenemos en cuenta todo lo que se viene trabajando en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, ¿se le está dando entonces de verdad ese sitio a, como decías antes, ¿no? Es que a lo mejor los humoristas gráficos, ¿se le está dando de verdad ese sitio en el peso, digamos, específico como sociedad a los humoristas gráficos y al trabajo que hacen? No a la inmediatez de la persona que en Instagram sube un chiste o que en Twitter sube un chiste, sino a este concepto de, bueno, pues de dar algo más aparte del chiste. Bueno, creo que en otros países se le da más importancia que en España, ¿no? Por ejemplo, en Francia son considerados gente importante, como nosotros, ¿no? Mucho más importante. Ahora se ha retirado Plantu, que no sé cómo se pronuncia en francés, pero que ha hecho la viñeta diaria en la portada de Le Monde durante no sé cuánto tiempo, ¿no? Incluso creo que le invitaban cuando el presidente francés alguna vez ha ido a visitar otro país, le invitaban a él y a algunos humoristas para que supieran de qué iba el rollo, de tal y cual, ¿no? O sea, que le consideran a él y a otros muchos, ¿no? Que, bueno, Francia ha sido la cuna del humor gráfico, yo pienso, ¿no? Y bueno, en España, bueno, yo creo que en la época de la Codorniz sí les consideraban muy importantes, ¿no? Incluso algunos lo llevaron a Hollywood a hacer guiones de Javier Poncela fue uno de los que estuvo, por ejemplo, allí. Y Tono, Gary Bill también. Claro, que eran muy amigos de Charles Chaplin, y Chaplin le admiraba mucho a toda esta generación, ¿no? Bueno, es que ellos crearon también, bueno, nosotros ahora mismo no sé si se ha creado un humor gráfico. Ahora el humor gráfico de actualidad pues no ha sido crear nada, ¿no? Ellos sí crearon el humor surrealista o absurdo que no se había visto en España. Claro, no podían hacer humor crítico sobre personas directas, y bueno, ellos pintaban a lo mejor un señor con chistera y tal, y tú ya te imaginabas que era un poderoso, ¿no? Pero claro, no le podían tampoco decir, oye, estás metido con Franco o con el ministro. Dice, no, y no sale, ¿no? Ellos sí crearon, y creo que realmente tienen más importancia que el humor que ha venido después. Eso hay que reconocerlo. Pero de todas maneras, que no es una cosa de los humoristas gráficos. Yo creo que el humor en general, pues tú piensas cuántas películas humorísticas buenísimas no se han quedado sin Oscar, cuántos escritores grandiosos de humor se han quedado sin el premio Nobel, ¿no? Eso es una cosa que está en la esencia del humor. Como que va a seguir siendo un género pequeño. Se ríe de sí mismo, ¿no? Y incluso el lenguaje, ¿no? Dice, oye, te voy a decir una cosa, pero en serio, ¿no? Cuando te van a decir una cosa de verdad, te dicen en serio, como si se pudieran decir cosas esto no lo toméis a broma, que fueran verdad, ¿no? Lo que quiere decir, oye, te voy a decir una cosa, pero en importante. En importante pues puede ser en serio o en humorístico, ¿no? ¿Sabes? Pero hacen sinónimo la seriedad con la importancia, ¿no? Entonces, claro, en la propia esencia del humorismo, pues está la poca importancia que se le da, ¿no? Porque el humor también relativiza todo, no tiene grandes verdades, ¿no? O sea que tampoco creo que uno se haga humorista para hacerse importante, ¿no? Es que es justo eso, o sea, esta charla que de hecho me está pareciendo muchísimo, o sea, muy importante todas estas reflexiones que estamos haciendo,
y muy interesantes por eso precisamente, porque muchas veces caemos en el error, como ciudadanos, como personas, caemos en el error de decir lo que te decía antes, esto te lo estoy diciendo en serio, no te tomes esto a broma, Sí, como quitándole sí. peso o importancia a la broma, al humor y a todo lo que eso, y que muchas veces la vida, y hablo aquí, hablo casi por experiencia, la vida de cada uno de nosotros sería muy poco llevadera si no tuviéramos eso, ¿no? Si no tuviéramos ese concepto del humor. Fíjate, por ejemplo, como los británicos, para eso sí son mucho más serios con el humor que nosotros. Es decir, sí se lo toman de verdad como Como algo como serio y algo algo que dice, importante. oye, las generaciones, y ya no solamente yéndonos a lo obvio, como podría ser hablar de Monty Python y demás, sino incluso con conceptos más trabajados como Little Britain o Horrible Stories, perdón, que son pasajes históricos en tono comedia y demás, que son Ujú. tiras, libros y todo este tipo de historias. Es decir, estamos hablando ya de una línea mucho más seria, ¿no? Como más densa y decir, esto es comedia, pero oye, pues le damos el peso que tiene, la importancia que tiene y obviamente después, una vez que están dentro de ese rol, ahí es un disparate que puede ocurrir cualquier cosa. Pero como que delimita Sí, muy bien, este disparate vamos a hacerlo muy en serio, ¿no? sí, Ujú. sí, bueno, sí, estoy de acuerdo en casi todo, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, a nosotros nos ocurre a veces, ¿no? Cuando el redactor o el redactor jefe o tal ha gustado una viñeta nuestra, nos felicita y nos dice, es que la viñeta es todo un editorial. Entonces, para nosotros eso es un fracaso, vamos. Eso es lo Sí, sí, peor sí. que por lo menos a nosotros nos pueden Sí. decir, ¿no? Hay una anécdota de eso de Martín Morales, que desde aquí le mandamos un saludo. Eh, le admiramos mucho, vamos, desde el principio, que le dijeron en el periódico donde estaba, que no prefiero no decirlo, ¿no? Para no cerrarnos puertas en el futuro, si acaso, Por si que acaso. le dijeron, enhorabuena, tu viñeta parece un editorial hoy. Y él dijo, pues mira, tu editorial parece también una viñeta. Entonces se mojeó el Un redactor. chiste era con la palabra chiste, me parece, ¿no? Chiste, bueno, sí, es verdad. Le dijeron, tu chiste parece un editorial. Y él le dijo, pues tu editorial también parece un chiste, ¿no? Como a ver qué le parecía, ¿no? A él, ¿no? O sea que sobre eso pues es sobre la seriedad, ¿no? Un editorial es serio, aburrido, y una viñeta tiene que ser todo lo contrario. Está bien eso. Mira, yo una de las cosas que más curiosidad tenía, más allá de, obviamente, de todo lo que habéis hecho y demás, que eso lo disfruto más como lector que como persona que tiene que hacer una entrevista. Eh, una de las cosas que sí me ha hecho mucha gracia al principio, y además admiro mucho a la gente que es capaz de hacer esto, porque yo imagino lo que es trabajar en un proceso creativo con mi hermano y a mí me parece una misión imposible 100%. ¿Vale? Ujú. Sí, ¿Cuál es sí. el secreto para aguantar el uno al otro? Ahí dice, no nos Pues aguantamos. No, Vivir lejos, ¿no? Pues este se ha lejos. ido a un monte en el rincón perdido, así. Este es medio anacoreta, Pachi. Y yo vivo en el corazón de Welling, ¿eh? O sea que vivir lejos y yo qué sé, y ya está, y tener paciencia y tolerancia. Mucha paciencia, lo mejor es ser paciente, y ¿no? a Y nivel creativo, a nivel de meterse en el fango y decir, oye, venga, esta idea es tuya, No, es tú sabes mía. qué pasa, que como llevamos, bueno, dibujamos también por separado, ¿no? Ujú. Pero desde el 92, ¿no, Pachi? sí, o incluso un poquito antes Un poquito antes, pues del 91, 92. vamos a poner, 91 y medio, por poner algo, ¿no? Digamos, haciendo trabajo juntos, pues yo me sé muy bien los gustos de él se sabe los gustos míos, y a ninguno de los dos nos gusta pensar. O sea que cuando uno tiene una idea, ¿no? Y el otro le parece medianamente potable, Adelante. pues adelante, ya no pensamos más, ¿no? Y ya, bueno, con el dibujo ya, bueno, si tenemos tiempo lo disfrutamos mucho, ¿no? ¿Sabes?
que bueno, nosotros somos sobre todo dibujantes, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues, si la idea se nos ocurre prontito, nos podemos lucir y disfrutarlo, ¿no? Y si no, pues hacerlo más rápido. Pero sobre todo es que nos conocemos ya a los gustos. Yo sé lo que ha leído este desde niño, porque ha leído lo que me compraba yo, sobre todo porque soy mayor, ¿no? Entonces, más o menos, nos conocemos en ese sentido muy bien. Y también sabemos que si nos ponemos a discutir vamos a perder mucho tiempo. Y como somos gente, a pesar de ser artistas muy prácticos, que queremos acabar prontito el trabajo, pues yo creo que tiene que ver con eso. Pero ahora él te va a matizar algo, seguro. Sí, ¿no? bueno, no, tienes razón. Lo que pasa es que con los años nos hemos vuelto más flexibles todavía, ¿no? Que no nos gusta. Antes sí discurríamos más, que si esto no sé qué, pero ya vamos, como dice Ángel, a lo práctico y muchas veces no hay que darle tantas vueltas a una idea, ¿no? Porque muchas veces la interrumpe, ¿no? La idea, como la pienses mucho. Bueno, y la experiencia también nos dice que muchas veces, pero muchas, tiene 4 o 5 ideas y la que acaba haciendo la primera, ¿no? Entonces ya si tenemos ya la primera, pues ya no pensamos la cuarta ni la segunda, ¿no? También influye, pues claro, el volumen de trabajo que tenemos, que mínimo al día hacemos 2 viñetas, ¿no? Entonces, claro, una persona que haga a lo mejor una viñeta, pues sí, le puede dar a lo mejor más vueltas a la cabeza, a la idea y tal, ¿no? O sea, depende del tiempo que tengamos también, un poco, de las ganas. Las ganas y eso, de si hemos dormido bien. O sea, al final, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Del callo de trabajar con esa presión. Sí, sí, que luego a lo mejor si piensa, vamos a pensar 2 horas más, a ver, ¿no? Y a lo mejor la cambia, pero puede que sea un poquito mejor, pero vaya, que apenas hay diferencia, ¿no? Que lo que hemos aprendido es que generalmente la primera idea es la buena. Digo yo creo que le pasa a más gente eso, ¿eh? Que eso es una cosa medio universal. Por ejemplo, a Newton se le ocurrió a la primera, lo de la manzana. Mira que podía haber pensado, pues a lo mejor voy a inventar la ley de la no sé qué. Pero voy a esperar a ver si cae otra manzana. La elasticidad brutal. O la ley de no sé qué, de la hipérbole gravitacional simbólica. Pero no, dice, no, la ley de la gravedad. Pues fue la primera que se le ocurrió. Era la más rápida de escribir también. La más que podía escribir antes. Sí, además que tampoco le dolía también la cabeza. Le acaba de pegar un porrazo. Estaba estudiando en ese momento el muchacho, le dio la manzana y ya no tenía tampoco cerebro para más. Eso es. Pero es lo que hablábamos. A Newton no se me ocurren chistes, digo, porque no te pones, ¿no? Pues si nos ponemos nosotros a pensar la ley de la gravedad, se nos ocurre también. Sí, hombre. Seguro, con un poquito de suerte, ¿no? Que se te caiga algo en la cabeza. Sí, seguro. Exacto. Yo me voy a poner luego, a ver si se me ocurre algo. A ver si te ocurre alguna ley de gravedad. Sí. De física, eso. Un poco para ir, no terminando, pero sí reorientando esto con el tema que hablábamos antes, un poco de quizás la inmediatez y todo ese tipo de cosas. ¿Vosotros creéis que ya hemos mencionado muchos referentes, como la Codorniz, el Hermano Lobo también que lo mencionamos antes, obviamente el Jueves, en el que además había estado y demás, hay muchísimos más. Incluso España cada vez yo creo que una cosa que también se estila cada vez más es la cultura del fanzine, ¿no? De pintar pequeñas viñetas en 3 o 4 folios y repartirlos por ahí, porque además eso es una cosa que se hace mucho aquí y cada vez hay como que hay más afición, ¿no? a este tipo de cosas y es un método también para darse a conocer. ¿Vosotros pensáis que esto que está, sí es verdad, está un poco alejado de esas nuevas tecnologías, pero vosotros pensáis que las nuevas tecnologías, esto que estábamos hablando antes de Twitter, Instagram y demás, para lo que es que el público consuma viñetas, que el público lea, las disfrute y demás, pensáis que está ayudando o esa inmediatez quizás está rompiendo un poco esa magia de la viñeta? Yo qué sé, yo creo que la magia empezó a romperse con mi experiencia, ¿no? Cuando desaparecieron los tebeos infantiles, ¿no? Que tanto han hecho por los lectores futuros, ¿no? Sí. Nosotros empezamos leyendo tebeos, ¿no? Todos los tebeos del mundo, ¿no? Pues eso, lo de siempre, el Bruguera, Mortadelo, Timoteo, toda esta gente, ¿no? Y ahí se empezó a romper algo, yo creo.
Ahora, a mí personalmente, donde esté un cómic de papel, ¿sabes? Pues que se quite de todo, ¿no? Porque lo hueles, lo tocas, ¿no? Haces así y tocas a la nariz de Mortadelo, ¿no? Pero bueno, supongo que como todo pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Me parece más bonito estéticamente incluso tener un TVO de papel, pero también es más fácil llegar al trabajo de otra gente, ¿no? Lo que dice Ángel, estoy muy de acuerdo en una cosa que ha dicho que es una chorrada, ¿no? Dice que en papel le puede tocar la nariz a Mortadelo. Bueno, en la tablet también le puede... Ya, pero el papel tiene granulitos que son como los poros, las tramitas y todo los poros de la nariz, y tiene un granito o algo. Sí, bueno, eso sí. Pero vamos, sí, estoy de acuerdo. Era una metáfora. Incluso, pero con esas dos cosas que... El olor. Con esas dos cosas que estáis diciendo, aunque sea una metáfora y demás, fíjate como si hay un mensaje muy potente que hace que cambie en nosotros. Antiguamente, y tú decías los tebeos, no sé qué, yo tenía que esperar, imagino que vosotros igual, y demás, yo tenía que esperar de una semana para otra para conseguir el número del tebeo que quería, bajar al kiosco, preguntarle al kiosquero y decirle, oye, ¿tienes este tebeo? A día de hoy, tan fácil como entro en Facebook, pongo tebeo en PDF y tengo todo ahí, ¿no? Entonces, quizá esa relación de tocarle la nariz a que estábamos hablando es lo que hace que el hecho de decir, lo disfrutas más, es más tuyo, ¿no? Esa relación ya no existe como tal. Ahora es una relación de quiero todo esto y me lo quiero leer ya. Le doy a un clic, ¡pum! Y lo tengo. Pero a todos los efectos, cada vez más plataformas que tú puedes consumir el contenido ya, rápido, ¿no? Entonces ahí sí creo que ese cambio sí hace que duela un poquito más, ¿no? Sí, eso lo hemos contado ya muchas veces nosotros, ¿no? En nuestra infancia, ¿no? Que vivíamos en Rincón de la Victoria cuando era un pueblo pequeñísimo de pescadores y tal, ¿no? Y a nuestro padre le destinaron aquí, ¿no? De médico y tal. Y bueno, nuestro superhéroe era un señor que vendía en su casa tebeo, pero la persona más seria y más antipática que hemos visto en el mundo, ¿no? Pues era el que nos daba la alegría, ¿no? Ángel lo conoce más, ¿no? Porque estuvo aquí más tiempo y la verdad que era una casita toda oscura y tal, pero tenía ahí el DDT cogido con una pinza de la ropa. Yo no sé cómo le llegaban esas cosas a ese hombre, ¿no? Porque no me imagino yo al camión de Bruguera ahí descargando esa persona tan seria ahí, pero bueno, y eso la verdad es que no siempre nos hace mucha gracia, ¿no? Que la persona más seria, del contraste que ese hombre jamás ha reído en la vida, estuviera rodeado en su casa de DDT, de pulgarcito. Es una cosa para hacer de verdad una novela gráfica. Una novela gráfica de él, claro, protagonizando. Sí. Luego, pues, este mismo señor, llegaron los franco-belgas, ¿no? La revista Strong, ¿sabes? Con los pitufos, con toda esta gente, ¿no? Y era fantástico el contraste, ¿no? Era como encontrar una maravilla en una cajita de zapatos, ¿no? Y abrirla y sale el genio, en vez de una lámpara, de una caja rota, ¿no? Pues algo así era el señor, que no vamos a decir su nombre, porque si no los herederos se van a enfadar. Fíjate como... no sé si iba a decir algo, ¿no? No, que esa es la relación que tenemos con los TV, pues la verdad es que nosotros es una cosa, aparte de la evolución luego a leer libros, es una cosa entrañable, ¿no? De aquí. Y bueno, nosotros de lo que más orgullosos estamos de nuestro currículum es haber dibujado en el Super Mortadelo, ¿no? En Bruguera. En el último TVO de Bruguera, sí. Llegamos ahí a compartir páginas con los que eran nuestros ídolos de niños, ¿no? Ibáñez, Smith, Raff, Escobar, Segura, Vázquez, toda esta gente, ¿no? Claro, eso yo imagino que tiene que ser una responsabilidad, pero al mismo tiempo como una ilusión muy grande, ¿no? Es decir, todo esto que antes eran mis héroes, ahora de repente estoy yo aquí entre ellos, ¿no? Sí, bueno, que éramos jovencitos y tampoco éramos muy responsables, ¿no? Ahora es que tampoco seamos el paradigma de la responsabilidad, pero antes menos todavía, ¿no? Pero muy de ilusión, claro, estábamos contentos porque era
de lo que tú te has nutrido en la infancia, ¿no? Ya era la última época de Bruguera ya, ya era Ediciones B, ¿no? No sé si era Bruguera. Sí, Sí. no, Ediciones B sería, claro. Ediciones B, sí. Y sobre todo mucha, no sé, mucha ilusión de compartir, ¿no? Con gente que nos vendía este señor de antes en el pueblo, que nos vendía los autores que compartíamos de mayor página. La verdad es que sí. Pues fíjate, todo esto viene perfecto porque la última pregunta que yo tenía para vosotros, bueno, entre medio han salido muchas que no estaban escritas, pero es lo que tiene también cuando lo que vosotros decís de la gente con la que dibujabais me pasa a mí ahora en este momento, ¿no? También un poco. Entonces, fíjate como, o sea, hablabais de este señor, el cual no vamos a mencionar, pero bueno, que con su carácter sí eso manío, os daba bastantes alegrías. Ahora después de ese paso a decir, oye, pues ahora ya estoy con la gente que yo admiraba, que a mí me hacía que la cabeza me volase a un sitio, a otro y me imaginase yo más cosas y además que quisiese dedicarme a esto, a día de hoy, ¿qué es lo que hace que diga, venga, vamos a ponernos, vamos a dibujar esto, que no sea algo mecánico, sino que qué es lo que hace que siga diciendo, este es mi medio, esto es como me quiero expresar y así es como quiero entender, ¿no? Mi día a día. Yo, por mi parte, Ángel sabe hacer más cosas que yo. Tiene una serie de hobbies artísticos que ahora si quieres Pero vamos, yo es que no, yo qué sé, yo creo que si me echaran del periódico yo ya me iría a la calle a pedir, porque yo no sé qué haría ya, no sé, en una oficina trabajando ya no me veo bien, no sé, no tengo carnet de coche para ser repartidor, creo que he perdido aquí mi vida dibujando, como me hace un fracaso total, o sea que yo dibujo para sobrevivir. Bueno, tiene una Bueno, sí, tiene una tortuga, puede hacer la maestra y te va al circo o algo, ¿no? Sí, bueno, si es que no sé, total, que yo dibujo eso como mi profesión ya prácticamente, como inercia. Yo me levanto y empiezo a pensar y me pongo a dibujar y luego si acabo prontito pues ya o me doy una vuelta o hago mis cosas, pero vamos, que es la profesión, si es que llevas tantos años que ya... Pero fíjate, Bueno, no es solo una inercia, eso de yo me levanto y empiezo a... O sea, no es solo verlo como una profesión, perdón, sino yo me levanto y empiezo... También está llenando parte del día, ¿no? De tu día a día al final. Dices, ostras, esto es algo que va arraigado a mí, como respirar, como comer, como no sé qué. Forma parte de eso, ¿no? De lo que eres al final, ¿no? Bueno, nosotros realmente somos unos privilegiados, no nos podemos comparar con una persona que se levanta a las 7 de la mañana, tiene que ir a una oficina, cumplir sus 8 horas aguantando al jefe, fichar, pum. Pues nosotros la verdad es que tenemos un oficio que no nos podemos quejar. Eso es así, claro, en ese aspecto. Bueno, a mí lo que me arraiga es que tengo 3 niños y la hipoteca y básicamente, vaya, que tampoco lo veo como un oficio así, no lo veo con mucho romanticismo, ¿no? Quiero decir que hay, dentro del dibujo, ¿no? De hecho nosotros estamos en esto porque somos dibujantes, ¿no? Entonces dentro del dibujo hay cosas que a mí me dan más alegría, ¿no? Incluso dentro del arte en general, ¿no? Pero pues yo sería muy feliz pintando, ¿no? O ilustrando cuentos infantiles, pero para que ya nos metimos ahí y estamos atrapados, no podemos salir, ¿no? Pero vaya, es una cosa de práctica, ¿eh? No, una de las cosas que me gusta... Una de las cosas que me gusta es desmitificar las cosas, ¿no? Porque es verdad que cuando los que nos dedicamos a algo creativo, en este caso yo que estoy aquí en la parte de los videojuegos, vosotros a la parte del dibujo y demás, y de la ilustración y de ese tipo de cosas, es verdad que hay mucho romanticismo también alrededor de todas estas profesiones, ¿no? Y ahí sí coincido un poco con lo que decías de, bueno, esto lo que es una inercia, forma parte de mí, está claro, pero no con ese concepto de bohemio, de la vida romántico, ¿no? De yo es que sin esto no podría vivir porque eso... No, hay algo práctico también, que es lo que comentabais antes vosotros. Oye, mira, sí, es que esto pues se me da bien, me gusta, me lo paso bien, soy un privilegiado y encima me puedo ganar la vida con ello. Oye, pues, bienvenido. Es que yo recuerdo 2 frases, una que en una entrevista que le hicieron a Vázquez, ¿no? El dibujante Vázquez,
Y yo era muy jovencito, ¿no? Y le preguntaron cuál era el personaje suyo que más cariño le tenía, que te lo has preguntado tú antes, ¿no? Sí. Y él, que era más bruto, dijo, yo a ninguno le tengo cariño, ¿no? Y aquello yo recuerdo que me sorprendió mucho, ¿no? Aunque ahora lo entiendo mejor, ¿no? Y luego hay otra frase que le escuché yo, no sé si en una mesa redonda, no sé qué, a un genio que era Chumichume, ¿eh? El Chumichume, que era hacía humor negro, pero gracioso, ¿no? Y un chavalito que estaba ahí medio empezando le dijo, maestro, ¿me puede dar usted un consejo para la profesión? Y él le dijo, ahorra, ¿sabes? Y me pareció eso de lo que tú dices, ¿no? Que desmitificar todo esto que tiene un halo romántico, ¿no? Sobre eso que dice Ángel, también Ibáñez cuando le pregunta, dice él que mataría a Mortadelo y Filemón si pudiera, que los odia, que está harto, que ya no puede más, ¿no? Y eso es así también, cuando lleva mucho tiempo dibujando los mismos personajes, bueno, acaba harto. Nosotros matamos a un personaje, ¿te acuerdas? Sí, Alicia, sí. La institutriz de Leticia, la reina. La matamos un día, sí. Oye, pues yo he pasado un rato que muy bien. increíble, muy, muy, muy a gusto con vosotros dos. Nosotros también. Y un rato muy bueno. Ya nos lleváis cuando podamos hacer algo presencial, pues nos llamáis y lo hacemos, encantado. Y será un placer. Nosotros hemos estado en Fricón, ¿no? Yo creo. Sí. Alguna vez hemos dado alguna charla o algo. Me parece a mí que sí. Bueno, en el momento que se pueda, seguramente nos inventaremos cualquier otra excusa, ya os dije al principio, para volver a teneros por aquí con nosotros. Y nada, lo dicho, un placer enorme, muchísimas gracias por haber sacado este rato para poder estar charlando y demás. A título personal, muchísimas gracias por todo lo que habéis dicho también y cómo lo habéis dicho, creo que es muy importante. Me parece vital no tomarnos en serio, pero tomarnos en serio también desde un punto de vista práctico, ¿no? Es decir, tomarnos en importante. Claro, en importante y de manera práctica, no de manera con los pajaritos, ¿no? Volando por ahí. En serio no. Vale. En serio, hemos quedado que los cofrades... A partir de ahora aquí quito, suprimo la palabra serio y lo digo todo lo importante. Por lo dicho, muchísimas gracias por las dos partes que me toca, la de Fricón y la mía personal. Y nada, espero también que la gente que la ha estado viendo lo disfrute. Y lo dicho, el momento que se pueda, esperamos tenerlos cerquita, esperamos tenerlos con nosotros. Y ha sido un placer enorme. Pues lo mismo. A nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias,